Un día como hoy, 7 de mayo de 1919, nacía Eva Perón. En realidad, María Eva Duarte. Más tarde sería de Perón. Hija de una relación extramatrimonial de Juan Duarte, un dirigente del Partido Conservador, estanciero, que administraba tierras en la estancia La Unión, y que en la vida real el tipo estaba casado con Adela Duarte, una prima, y tenía 6 hijos más. El lugar, todos ya sabemos, es Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Un día en que cambió la historia argentina para siempre. Bienvenidos a esta nueva Odisea Submarina. Mi nombre es Débora Mavaires y hoy te voy a llevar a recorrer aquellos lugares de la vida de Eva Duarte que nadie te contó jamás. Mientras Juan Duarte vivió, nada le faltó a la familia de Juana Ibarguren, a ninguno de sus hijos. Pero falleció en Chivilcoy el 8 de enero de 1926. Había sufrido un accidente automovilístico el 6 de enero, al mediodía, cuando volvía del campo. Evita tenía 6 años y a partir de ese día conoció el desprecio. Hoy, los hijos nacidos fuera del matrimonio gozan de los mismos derechos que los nacidos dentro, pero no era así en 1926. Los ilegítimos, los bastardos, era la forma peyorativa, cuando no les decían directamente entenados, era la forma peyorativa en la que se referían a ellos. Y hubo que esperar hasta el gobierno de Juan Domingo Perón, en 1954, cuando el 30 de septiembre sanciona la ley 14.367, que sentó las bases para que se concretara la igualación ante la ley de todos los niños de este país, fuera o dentro del matrimonio. En ese momento, 1 de cada 3 niños nacían fuera del matrimonio y quedaban sin derechos a la alimentación, a los cuidados y a la herencia. Aquella familia de Evita, que siempre había sido cuidada por su padre, a su fallecimiento se encuentra desamparada. Juan Duarte había dispuesto un dinero para ellos, con los que Juana Ibarguren compra una casa en la calle Winter 90 y empieza a trabajar como modista. Pero la crisis del 30 solo desparramaría hambre y desolación en la Argentina. Los pequeños productores que habían tomado préstamos hipotecarios para poder sembrar, recordemos que los bancos en ese momento no dependían del Banco Central y además eran extranjeros. Por lo tanto, no había regulación. Así que en general los préstamos se pagaban con el producto de las cosechas, pero por la crisis, Estados Unidos y Gran Bretaña bajaron los precios del grano. Así que un productor, en ese momento, para ganar lo mismo, tenía que sembrar y producir un 40% más y, por supuesto, asumir todo ese gasto. La mayoría no pudo enfrentar esa situación y sus campos fueron ejecutados. Y obviamente se mudaron de las zonas rurales hacia las ciudades, ya no como propietarios, sino como empleados. Peor aún sería la situación de los peones de esos campos, familias enteras que comenzaron a migrar a las ciudades expulsadas por el hambre. Así que en la casa de Juana Ibarguren, modista, con varios niños a cargo, no había mucho que sobrara. Cuando tenía entre 8 o 9 años,
Evita había pedido a los Reyes Magos una muñeca. Y su madre, con mucho esfuerzo, apenas había podido conseguir una de oferta a la que le faltaba una pierna. Le regalan, le dicen que los Reyes Magos la habían dejado porque la muñeca había tenido un accidente, se había caído del camello y había perdido una pierna. ¿Será este el origen de su amor por los desvalidos? ¿O lo que la llevaría a crear la escuela de enfermería para que a nadie le falte oportuna atención en ningún lugar del país? En 1935 viene a Buenos Aires, donde ya estaba afincado su hermano Juan, y hace una prueba en Radio Nacional. Pero su primer trabajo lo consigue en marzo, y fue en la obra La señora Pérez, que se daba en el Teatro Comedia. 2 años después, 1937, trabajó en la película Segundos afuera y el radioteatro Oro Blanco. La carga de los valientes, La más infeliz del pueblo, Una novia en apuros, todas estrenadas en 1941. Y La pródiga y La cabalgata del circo se estrenarían recién en 1945. Continuó con papeles secundarios, trabajó en diversas radios, Radio Argentina, Mitre, Prieto. Se destacó en Radio El Mundo con el ciclo Grandes Mujeres de todos los tiempos. Los que trabajaron con ella contaban que llegaba temprano, hablaba con todos, era amable, llevaba bizcochitos y compartían mates. Se interesaba por ellos y la definieron con 2 palabras: buena compañera. Fue locutora, actriz de radioteatros y llegó a ser tapa de revistas de espectáculos. Encabezó elencos y logró estabilidad económica, lo que le permitió comprar su propio departamento en la calle Posadas, 1557, Posadas y Callao, en la capital federal. En agosto de 1943, junto a otras personas, crea el primer sindicato de trabajadores de radio, Asociación Radial Argentina, de la cual ella fue presidenta, porque Evita era Evita antes de conocer a Perón. En enero de 1944 su vida va a cambiar para siempre. Un terremoto destruyó prácticamente la ciudad de San Juan. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el poderoso coronel Juan Domingo Perón impulsó una campaña de solidaridad. El 22 de enero de 1944, en un acto realizado en el estadio Luna Park, se condecoró a las actrices que más fondos habían recaudado para aquella campaña solidaria. Y obviamente esa campaña estaba por las grandes figuras de ese momento, ¿no? Estaba encabezada por Nini Marshall, por Libertad Lamarque. Pero allí estaba Eva, con sus 24 años, y conoció a Perón. Y desde entonces no se separaron más. Sin estridencias, el 10 de diciembre de 1945 contraen matrimonio en la parroquia San Francisco de Asís de la ciudad de La Plata, en una ceremonia muy íntima que no trasciende al público. La participación de Eva en la campaña electoral de Juan Domingo Perón en 1946 es una novedad en la historia política argentina. Desde el principio de siglo, varios grupos feministas habían reclamado sin éxito derechos políticos, derechos cívicos para las mujeres. Pero fue la llegada de Eva Duarte la que cambió todo. Habiendo ganado las elecciones con el 54% de los votos en 1946, uno de los primeros proyectos de ley presentados fue el del voto femenino, el 1 de mayo de 1946, el Día de los Trabajadores. Claro que la presión fue enorme. Por eso Evita
se inmiscuyó cada vez más en la labor parlamentaria, presionando constantemente y uno por uno a los legisladores para que sancionaran la propuesta, convirtiéndose ella misma en un factor de presión. El Senado finalmente dio media sanción al proyecto el 21 de agosto de 1946 y hubo que esperar más de un año para que la Cámara de Diputados sancionara el 9 de septiembre de 1947 por unanimidad la Ley 13.010 de sufragio femenino. Evita no podía quedarse quieta. En estos momentos donde tantos dirigentes dicen no se puede, no nos da la correlación de fuerzas, ella presionaba uno por uno a los legisladores para que hicieran lo que tenían que hacer. En diciembre de 1946 empieza su labor social. Envía paquetes a los obreros de Alpargatas que estaban en huelga y entrega 500 subsidios a personas ancianas. Personalmente reparte juguetes, ropa y víveres en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Y a medida que va actuando, se empieza a rodear de mujeres que la siguen y la apoyan. Ellas serán sus delegadas en la acción social y en la acción política. Desparramadas por todo el país, trabajarán en la construcción de la Fundación Eva Perón y del Partido Peronista Femenino. Fueron miles de mujeres que a través de la acción directa se organizaron por primera vez y fueron millones al momento de votar. En el año 1949 impulsa, aprovechando la reforma constitucional, la igualdad entre los cónyuges y la patria potestad compartida. Presiona a los políticos de la constituyente para que incluyan en la nueva constitución los derechos de la ancianidad. La relación de Evita con los trabajadores era particular. Pero era particular porque ella también era trabajadora, porque su madre había sido trabajadora, sus hermanas, su hermano eran trabajadores. No había que explicarle a ella lo que era trabajar. Así que cuando estuvo en el poder, tenía la costumbre de pedir un auto y sin avisarle a nadie, pedir que la lleven a cualquier zona industrial. De esa manera, ella evitaba que le contaran el diario de Irigoyen. Llevaba a su chofer, algunas de las secretarias, colaboradoras. Iba sin rumbo acordado, pero donde veía un galpón o una fábrica que estuviera trabajando, sobre todo si era de noche, daba la orden de parar. Se bajaba, tocaba timbre y pedía hablar con el dueño. Como es lógico, la invitaban a pasar a las oficinas, pero ella se negaba porque quería recorrer las instalaciones. Pedía, por ejemplo, permiso para ir al baño y entonces, obviamente, le daban el del despacho del dueño. No, ella iba al baño de los obreros porque quería ver si las instalaciones estaban limpias, si eran dignas. Pedía ver los vestuarios y de cada cosa que ella notaba que estaba mal, hacía tomar nota. Se paraba junto a alguna máquina donde había obreros trabajando, llamaba a alguno para saludarlo y le preguntaba cómo eran las condiciones de trabajo. En cierta ocasión, uno con mucha timidez se acerca y con un trapo se estaba limpiando las manos y Evita le tiende la mano, pero el obrero dice, mire, discúlpeme, tengo las manos sucias como para dárselas. Entonces ella le respondió, Evita entonces, estrechándole la mano, le dice que las manos de un obrero nunca están sucias, pero que no puede decir lo mismo de las manos de los patrones. Cuando terminaba sus recorridas, si había notado deficiencias o peligro en la instalación, le decía al dueño que tenía un
X plazo para reparar y hacer lo que debía, que iba a volver a verificar si las reformas se habían hecho y que de no estar hechas cerraría la fábrica hasta que las reparara. Pero claro, iba a tener que pagarle los salarios a los obreros que no podían volver a trabajar hasta que no estuviera todo en regla. En 1948 promociona la creación de la Fundación Eva Perón con el objetivo de proporcionar asistencia social a los más humildes, no como limosna, que la detestaba, sino como justicia social. La fundación fue creada de forma legal el 19 de junio por el Decreto Nacional 20.654, aunque inicialmente se llamó Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. 2 años más tarde, el Decreto 20.628 la denominó Fundación Eva Perón. Formalmente fue inaugurada el 9 de julio de 1949 y en el estatuto se describen y puntualizan cada área de ayuda social que cubrirá. Y cito: crear y o construir establecimientos educacionales, hospitalarios, recreativos o de descanso y o cualesquiera otros que permitan una mejor satisfacción a los elevados fines que persigue la institución. En 1940 ya hacían falta en el país por lo menos 20.000 enfermeras. Esa fue la razón por la que algunos médicos habían impulsado la enseñanza de la enfermería, que, claro, terminaban respondiendo a la sociedad de beneficencia, una sociedad que había creado Rivadavia hacía más de 100 años y que siempre tenía, Rivadavia lo había hecho para sacarle a la Iglesia Católica la asistencia social, pero termina dándosela a las esposas de los oligarcas. Por lo tanto, esa sociedad en 1946 seguía todavía dirigida por las esposas de la oligarquía y recibían la formación, las enfermeras, de la clase dominante, que las veía como mucamas. De hecho, así las educaban. La sociedad de beneficencia había sido disuelta por el gobierno militar de Farrell, es decir, el que Perón era secretario de Trabajo, porque era anacrónica. Y en 1946 se crea el Ministerio de Salud Pública y Acción Social, que conduciría el doctor Ramón Carrillo. Es en este contexto que Eva Perón, desde la fundación, crea la Escuela de Enfermería 7 de Mayo. El curso duraba 2 años. Durante el primer año, las alumnas estudiaban higiene y epidemiología, anatomía, fisiología, semiología, patología general y terapéutica. Y escucha bien: defensa nacional y calamidades públicas. En el segundo año estudiaban primeros auxilios, enfermería médica y quirúrgica, obstetricia, ginecología, puericultura, dietética y medicina social. Había un posgrado que llevaba otros 2 años que había que completar e incluía una residencia y práctica hospitalaria en el Policlínico Presidente Perón en Avellaneda y otros hospitales de la Fundación Eva Perón en Lanús, San Martín, Ramos Mejía. Las alumnas se especializaban en ese momento, en ese posgrado, en radiografía, fisioterapia, neurología y psiquiatría. Evita quería profesionales que fueran capaces de trabajar en áreas alejadas donde no hubiera médicos si era necesario. Las enfermeras aprendían a manejar los vehículos de la fundación, ambulancias, hospitales móviles, cada hospital móvil tenía 10 camas y una sala de cirugía, ambulancias equipadas para la cirugía de urgencia, jeeps, motocicletas
y vehículos para transportar equipos médicos o enfermos. Y como le parecía poco, también había tomado un curso de paracaidismo. El régimen de la escuela era casi militar. 2 años más tarde, en 1951, ya se habían graduado 5.000 enfermeras. Y la primera lección que se les inculcaba era que siempre, al entrar a una habitación, debían saludar al enfermo, porque el que está internado está en situación de desamparo. Lala García Marín, una amiga de Evita que estaba a cargo de una farmacia que permanecía abierta a las 24 horas, cuenta que una vez Evita apareció a la 1 de la mañana con el pelo suelto, vestida con un pantalón blanco, una chaqueta y anteojos. Le pidió que la acompañara al Policlínico Presidente Perón porque le habían contado que las guardias nocturnas no atendían bien. Entraron, un empleado les dijo que tenían que esperar y se sentaron. Esperaron un buen rato y no venía ningún médico. Entonces Evita la manda a Lala a preguntar si tendrían que esperar mucho tiempo más. El empleado le dijo que esperara. Entonces se quedaron un rato más. Después Evita le dijo, Lala, anda otra vez. Y Lala preguntó, señor, ¿va a tardar mucho el médico de guardia? El empleado, de mala gana, le contesta, acá hay que esperar, no es cuestión de llegar y querer. Evita esperó un rato más, pero no pudo con su genio. Se levantó, se sacó los anteojos y le dijo, me llama al médico de guardia urgente. ¿De parte de quién? De parte de Eva Perón. Los médicos obviamente vinieron corriendo, abrochándose los delantales, muertos de sueño. Y Evita pidió el libro de orden y comenzó a recorrer los pisos para preguntarle a los pacientes que se encontraban despiertos, incluso alguno que despertó también, cómo estaba, cómo se sentía, si los trataban bien, si tenían alguna queja. Se ocupó personalmente de muchos aspectos e incluso atendía en la fundación durante horas a gente que llegaba de todo el país con pedidos de ayuda. Y siempre me pregunté, ¿no? ¿Cómo hacía para atender de esa manera? Bueno, la gente tenía que escribir a la fundación y se le asignaba un día y una hora para atenderla. No había computadoras. Se hacía igual. Algunas de las obras más destacadas de la fundación fueron la inauguración del Hogar y Ciudad Infantil, situado en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. El 14 de julio de 1949, Eva Perón inauguró la Ciudad Infantil Amanda Allen en el Bajo Belgrano, en Echeverría 955, donde hoy está el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, IREP, y que intentan destruir. Se le dio el nombre de Amanda Allen en homenaje a una enfermera de la fundación que en un viaje de ayuda humanitaria a Ecuador sufrió un terrible accidente. Fue construida sobre 2 manzanas. La mitad del terreno estaba ocupado por un parque arbolado y en la otra mitad hay un edificio destinado al área administrativa, una clínica, un comedor para 450 niños, salas escolares, un teatro. En el exterior había una piscina y una ciudad en miniatura que reproducía a escala infantil una ciudad normal, con su plaza, su fuente, su municipalidad, su escuela, su iglesia, su estación de servicio, un banco, tiendas. Asistían diariamente a 700 niños, de los cuales más de la mitad residían en forma permanente en el hogar escuela. En 1951
2 años más tarde. Se inauguró la Ciudad Estudiantil Presidente Perón, abarcando un predio de 4 hectáreas, que se comunicaba a través de la ciudad infantil a través de un túnel. De las 4 manzanas, 2 eran destinadas a instalaciones deportivas con canchas, pistas, piscina con trampolín para saltos ornamentales. Y luego estaba el sector ocupado por el edificio central, con salas de estudio, recreación, biblioteca, teatro, gimnasio, peluquería y servicio médico. La creación de Eva Perón fue magnánima. No hay otro ejemplo en el mundo. Pero como no le bastaba, fue por más. Entonces, creó el Hogar de la Empleada General San Martín, ubicado en Avenida de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires. El Hogar de la Empleada estaba destinado a albergar a mujeres del interior que llegaran a Buenos Aires para trabajar. Tenía capacidad para 500 personas y el requisito era no ganar más de 500 pesos. El sueldo mínimo en ese momento, en 1949, era de 300 pesos. Y tampoco tenían que tener familiares directos en capital. Se les cobraba una mensualidad que se fijaba con relación al ingreso de la persona que pedía la pensión, y tenía 9 pisos que estaban destinados a dormitorios, y cada uno de ellos tenía un estilo decorativo característico, por lo cual un piso era vienés, el otro era provenzal, el otro era francés, el otro era moderno, y así. Y había uno en particular, el piso de las novias, que era totalmente blanco, tanto en pintura como en decoración, y albergaba a las pensionistas próximas a casarse y que abandonarían el hogar a la brevedad. En todos los casos, los dormitorios eran dobles, pero tenían un anexo con un salón que permitía cierta privacidad a quienes compartían el dormitorio. El último piso estaba destinado a consultorios médicos y odontológicos para la atención gratuita de las pensionistas. La terraza se ambientó como solarium para disfrutar del sol con sus reposeras y sus mecedoras. El edificio también tenía biblioteca, sala de costura, donde también se daban cursos de corte y confección, sala de música, donde funcionó el radiofonógrafo, con una completa colección de discos de pasta y también el cinematógrafo sonoro. Cabe aclarar que todas las habitaciones obviamente tenían radio, porque no existía en ese momento la televisión, no había internet ni teléfonos celulares. El edificio de 11 pisos estaba revestido en mármol, con una imponente escalera de acceso. Fue amueblado y decorado con lujo y con buen gusto. Los regalos que recibía Eva en su viaje a Europa, por ejemplo, decoraron esta institución. Había una valiosa mantilla de Murcia que se extendía sobre un piano de cola, porcelanas de Sèvres, tapices, pinturas, sillas Luis XV tapizadas con brocato de seda y otros. Y además, y como si fuera poco, les donó el edificio de la calle Azopardo 820 de la ciudad de Buenos Aires a la Confederación General del Trabajo. Ese edificio fue inaugurado por el presidente Juan Domingo Perón el 18 de octubre de 1950. Fue donado por María Eva Duarte de Perón a través de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, y fue proyectado por el arquitecto Jorge Sabaté, quien había sido intendente de la ciudad de Buenos Aires entre 1952 y 1954. Los principales salones se encuentran en el primer piso, el Salón Felipe Vallese, en el segundo piso el museo destinado a Eva Perón, y en el tercer piso se encuentra una biblioteca, en el cuarto
el salón de reuniones del consejo directivo, porque hasta eso hizo. Les dejó un edificio que lamentablemente no han sabido honrar, pero que quieren vender. La fundación además distribuía libros, alimentos, ropa, máquinas de coser y juguetes para todas las familias carenciadas del país. Evita dedicaba todas sus tardes, pero rigurosamente los lunes, miércoles y viernes, hasta altas horas de la noche, para la ayuda social directa. Recibía largas filas de ancianos, hombres, mujeres con chicos en brazos, gente que venía a pedirles trabajo o una pensión cuando eran jubilados, mejor dicho, cuando eran ancianos y no se había podido jubilar. Materiales para construir una habitación o una máquina de coser para poder ayudar al marido a pagar la hipoteca, porque también se dieron créditos hipotecarios. También se encargó de construir hospitales, escuelas, campos deportivos, hogares de ancianos, hogares para madres solteras, la ciudad infantil, la ciudad estudiantil. A ver, en 1951 lanzó el tren sanitario por las vías férreas de todo el país para llegar hasta los lugares más inhóspitos. Y se ofrecían de forma gratuita servicios médicos que comprendían vacunación, médicos clínicos, radiografías, oftalmólogos, ginecología, enfermeras, otorrinolaringólogos. Y si detectaba que alguien tenía una necesidad de una atención mucho más eficiente, se lo derivaba al centro asistencial correspondiente para que tenga tratamiento e incluso se lo trasladaba a algún centro de alta complejidad en Buenos Aires, que por entonces era el único lugar donde se podían encontrar la mejor medicina del país. En un solo año, el tren sanitario recorrió 412.300 kilómetros. Pero como la Argentina le quedaba chica, el mundo supo conocer la mano solidaria de Eva Perón. Y la gratitud de los pobres era tan inmensa como tan grande es el ensañamiento de la prensa de los hambreadores. La Fundación Eva Perón mandó ayuda y personal médica a muchos países, entre ellos Bolivia, Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Austria, España, Francia, Israel, Italia, Grecia, Hungría, Japón, Irlanda, Portugal, Alemania, Turquía, Checoslovaquia, Inglaterra, Holanda, El Salvador, Filipinas, Perú, República Dominicana, Cuba, Siria, Noruega y los Estados Unidos. Te doy dos ejemplos. En marzo de 1949, la Fundación envió 44 toneladas de alimentos y 700 toneladas de vestimenta a Japón. Cuando el buque entró al puerto de Yokohama, el capitán izó la bandera del sol naciente. Dado que Japón se encontraba bajo ocupación estadounidense, la Fuerza Naval estadounidense ordenó al capitán arriar la bandera japonesa, pero este se negó a hacerlo. La ayuda entró igual. Y cuando regresó a Buenos Aires, el capitán fue recibido por Juan Domingo Perón. Esta es genial, pero te tengo que contar así porque es genial. Resulta que en cada embajada, cada embajada argentina tenía un delegado obrero. Y ese mismo año, 1949, a la embajada había llegado un pedido de dinero para la fundación que dirigía un pastor evangelista, Ralph Wouters, y su esposa Faye Wouters. Entonces, el delegado obrero, obviamente, llama
a la Fundación Eva Perón. Y la fundación le mandó cajas con ayuda. De puño y letra, Evita escribió: este avión argentino que pronto llegará a Estados Unidos representa la bondad de nuestro conductor y lo que somos capaces de hacer por el desposeído, esté donde esté y se encuentre donde se encuentre. Sirva de ejemplo este acto y esta ayuda, que lo hacemos con todo el respeto y todo el cariño por el gran pueblo de los Estados Unidos, y humildemente le hacemos llegar nuestro granito de arena de ayuda. El envío de 6 grandes cajones tenía la inscripción envío de la Presidencia de la República Argentina y estaban dirigidos al delegado obrero, el señor Merlo, que se puso en contacto con los voters el 13 de enero para informarles que la Fundación Eva Perón había mandado ropa de invierno y zapato para 600 niños y que había llegado a la embajada y que sería entregado a The Children's Aid Society el lunes 17 de enero. Pero la prensa se enteró, claro, pusieron el grito en el cielo. De hecho, hubo un reclamo de la Embajada de los Estados Unidos a la Argentina. Dijeron, por ejemplo, la agencia France Press, AFP, dijo: una situación que por lo menos parecía enojosa debido a la confusión producida por la inesperada noticia. No hubo intención de demostrar que en un país rico como Estados Unidos hay niños pobres. La señora Wouters dirige la sociedad junto con su esposo, el reverendo Ralph, y normalmente la sociedad provee ropa para 1.000 niños por año. El 60% de ese año lo cubrió la Fundación Eva Perón. El Miami Daily News tituló: la Fundación Eva Perón envió un regalo, Argentina vestirá a los pobres de Washington. Y la revista Time, el lunes 24 de enero de 1949, en una nota titulada Helping Hand, insinuó que Evita mandó la ropa porque sería divertido jugar el rol de la señora bondadosa. En 1949, la población de Washington, D.C., Distrito de Columbia, la capital de los Estados Unidos, era de 800.000 habitantes y el nivel de pobreza infantil era del 47,6%. Pero claro, no se tenían que enterar los rusos. ¿Qué nos pasó? Pasó la revolución fusiladora, que en nombre de la libertad bombardeó al pueblo argentino en un oprobioso bautismo de fuego de la aviación naval. Ellos llegaron para destruir todas y cada una de las obras construidas por el pueblo argentino para el pueblo argentino. Fue ese grupo de inadaptados sociales, resentidos políticos, ensobrados por el extranjero, que nos arrastró al Fondo Monetario Internacional y regó de sangre nuestro suelo. Cuando el 16 de septiembre de 1955 la fusiladora derrocó al gobierno democrático de Juan Domingo Perón, la primera acción violenta de los golpistas fue precisamente intervenir, destruir y disolver la Fundación Eva Perón. Evita había fallecido 3 años antes, pero su obra seguía en pie. Y todavía intentan matarla. Entonces, había que desaparecerla. Había que desaparecer cualquier vestigio que vinculara su nombre con los más humildes. El odio de clase no tiene ni tuvo nunca límites en la historia argentina. Al frente de los atacantes fue designada Marta Escurra, cuya nefasta historia contaré en otro video, pero les doy un adelanto. Había vivido 4 años en Estados Unidos.
y era amiga de Sproul Braden. ¿Les suena Braden? Ese. Esta arpía había sido nombrada por los dictadores como directora de asistencia integral del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. Desde allí impartió las órdenes para destruir todo vestigio de la Fundación Eva Perón, mientras su jefe, ministro de Asistencia Social y Salud Pública, el coronel Ernesto Rotger, entraba a la casa de Ramón Carrillo a punta de pistola y a las de las enfermeras de la fundación, detenía a sus ocupantes y saqueaba las casas. Sí, eran ladrones. El 23 de septiembre, Marta Ezcurra dispuso la ocupación militar de cada una de las escuelas hogar. Se retiraron o se destruyeron todos los símbolos que tuvieran algo que ver con el peronismo. Los niños alojados fueron testigos en cada uno de los patios del fuego en el que ardieron las frazadas, las sábanas, los colchones, las pelotas, los libros y los juguetes con el logo de la fundación. La vajilla y las copas fueron rotas a martillazos en el patio de cada hogar escuela. A cualquier hora se estacionaban grandes camiones del ejército en los playones de los hospitales, de los hogares escuela, de los centros de asistencia de la fundación, con uno o varios comandos civiles y agentes uniformados que ingresaban para robarse el mobiliario y todo aquello que tuviera nombre impreso de la fundación. Marta Ezcurra dispone además la desactivación absoluta de todos los programas de turismo social por ser un peligroso ejemplo de demagogia populista y antidemocrática. Antidemocrática, decía la arpía que pertenecía a un gobierno dictatorial que fusiló a argentinos y que bombardeó a argentinos. Entre esas colonias de vacaciones estaban la de Embalse en Córdoba, la de Chapalmalal, que hoy, en nombre del peronismo, Daniel Scioli quiere cerrar. No solo cerrar, quiere vender, quiere entregárselas a los dueños de la Argentina. Cada hogar fue intervenido por los comandos civiles que eran de la Acción Católica que Ezcurra había creado en 1931 en pleno gobierno de Uriburu. En el caso de la Clínica de Recuperación Infantil Terma de Reyes, en Jujuy, llegaron al extremo de expulsar a los niños que estaban enfermos y estaban en recuperación para montar allí un casino de lujo. En Mendoza, los golpistas tiraron al río toda la vajilla y cristalería que había sido importada de Finlandia y de Checoslovaquia, porque ahí habían comido los niños internados. Marta Ezcurra hizo un informe más tarde en el que escribió, sin ponerse colorada, la atención a los menores era suntuosa, incluso excesiva, y nada ajustada a las normas de sobriedad republicana que convenía para la formación austera de los niños. Aves y pescados se incluían en los menúes diarios, y en cuanto al vestuario, era renovado cada 6 meses. La ciudad estudiantil Presidente Perón, la que te conté que tenía 4 hectáreas, fue convertida en un centro de detención, donde fueron encerrando algunos miembros del gobierno constitucional derrocado, junto a cientos de militantes detenidos, acusados de ser peronistas. Tanto el asistente social como el coronel tomaban por asalto la escuela de enfermeras, robaban y destruían todo, les allanaban sus casas, les quemaban los uniformes, las rastreaban con saña, quemaron los legajos en los hospitales y las historias clínicas de los pacientes. En todo el país, además de la destrucción de los pulmotores, en cuyas placas estaban grabadas las iniciales de la fundación, se ordenó romper todos los frascos de sangre de los bancos que había en los hospitales,
pero no les bastaba. Querían más sangre. Así que a los enfermos mentales los sacaron a empujones de los hospitales y los arrastraron hasta una ruta perdida donde los balearon. Y como no era suficiente todo el odio que habían desparramado, toda la sangre con la que regaron nuestro suelo, todas las tropelías que hicieron, se robaron el cadáver de Eva Perón. Lo desnudaron, lo vejaron, lo desaparecieron y más tarde lo escondieron en otro país. Esta mujer que iluminó la patria por primera vez para todos los argentinos, incluso para los que habían luchado por ella y nunca la habían podido conocer. Como una mariposa se transformó a sí misma para embellecer este suelo y con el aleteo de sus alas cambió la historia. Previéndolo, ella lo definió con palabras sencillas. Ostento dos honores, el amor de mi pueblo y el odio de los oligarcas. Si llegaste hasta acá, es porque sabías que ibas a encontrar algunos detalles de la historia que no te contaron. Y si querés seguir escuchando detalles que nunca te cuentan, bueno, te invito a formar parte de esta comunidad submarinera. Suscríbete al canal, deja tu like, deja tus comentarios, porque tal vez tengas algunas anécdotas, algunas cosas que yo no encontré. Y entre todos podemos enriquecer este pequeño homenaje para Eva Perón. Si querés colaborar para que yo pueda seguir pataleando, podés dejar tu óvulo en las cuentas de Mercado Pago, en el alias mabaires.mp o en la de Banco Provincia, al alias mabaires.dni. Toda ayuda es bienvenida, lo que sea. Entre todos colaboran para que yo pueda seguir adelante. Así que muchas gracias por acompañarme en esta nueva Odisea Submarina. Chao.